Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el modelo 0, la parte de análisis. En el modelo 0, la parte de análisis, y luego en la EBAU, tenemos 4 ejercicios de análisis. Vamos a hacer los 4 pero en 2 vídeos distintos para que los vídeos no sean tan largos. Entonces empezamos por el ejercicio 5. Nos dan, dada la función 3x a la cuarta más x cubo menos 1, determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos y el número total de puntos donde f de x sea nulo. Tengas en cuenta la monotonía de la función y los valores que toman los extremos relativos previamente calculados. Entonces, tenemos la función original, que es 3x a la cuarta más x cubo menos 1. Lo primero que vamos a hacer es estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Para ello, y los extremos relativos. Para ello hacemos la primera derivada. Hacemos la primera derivada y la igualamos a 0. Y obtenemos esta ecuación, que sería de tercer grado. Como no tenemos término independiente, podemos sacar factor común para resolverla. Y si no, pues tendría que ser por Ruffini. Pero en este caso es más sencillo. Sacamos factor común a 3x cuadrado y tengo 3x cuadrado por 4x más 1 igual a 0. Entonces, esta ecuación se resuelve de la siguiente forma. Tenemos un producto de dos factores igual a 0, pues será porque 3x cuadrado es igual a 0, con lo cual sacamos que x es 0, primera solución, o 4x más 1 es igual a 0, y despejando aquí obtenemos que x es igual a menos un cuarto, ¿vale? Tenemos dos soluciones. Entonces, ponemos estas dos soluciones en la recta real. Esta solución sería doble, la de x0, porque si cuando tenemos una ecuación de tercer grado, podemos tener hasta 3 soluciones. En este caso solo tenemos 2 porque x igual a 0 es solución doble. Entonces ponemos esas soluciones en la recta real y tenemos estas dos soluciones nos delimitan la recta real en 3 zonas. Los menores que menos un cuarto, entre menos un cuarto y 0 y los mayores que 0. Bueno, y ahora tenemos que ver el signo de la primera derivada, es decir, el signo de esta función en estas 3 zonas, ¿vale? La zona para menor que menos un cuarto, hemos cogido el valor menos 1 y sustituimos menos 1 aquí, 12 por menos 1 al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado. Y este resultado nos da menos 9, luego es negativa, será decreciente. Ahora cogemos un punto entre menos un cuarto y 0. Hemos cogido el menos un octavo y lo sustituimos también porque lo que estamos viendo es el signo de la primera derivada. Entonces lo sustituimos en la primera derivada. Será 12 por menos un octavo al cubo más 3 por menos un octavo al cuadrado. Y eso nos da 0,02, que es positivo. Lo que nos tenemos que fijar es el signo. Es positivo, luego en este tramo será creciente. Cogemos un número mayor que 0, por ejemplo el 1. Entonces será 12 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado. Y eso nos da 15. Lo que tenemos que ver es el signo, ¿vale? El signo cuando probamos con cada número de cada tramo. Entonces, como nos ha dado positivo, será también creciente. Bueno, entonces, la función es creciente. ¿Cuándo? Pues de menos 1 a menos un cuarto a 0, unión de 0 a infinito. En estos dos intervalos, la primera derivada es positiva, luego la función es creciente. ¿Cuándo es decreciente? Cuando la función o la primera derivada es negativa. ¿En qué tramo nos ha dado la primera derivada negativa? En el tramo desde menos infinito a menos un cuarto. En ese tramo la primera derivada es negativa, luego la función será decreciente. Como teníamos en el gráfico anterior, tenemos que es decreciente de menos infinito a menos un cuarto y luego va a ser creciente de menos un cuarto a 0 y de 0 a infinito. Con lo cual vamos a ver los máximos y los mínimos. Aquí en x igual a menos un cuarto va a tener un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque pasa de decreciente a creciente. Y entonces en menos un cuarto habrá un mínimo. Entonces en x igual a menos un cuarto hay un mínimo relativo. Lo vemos aquí gráficamente muy bien, porque la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Pero así también lo vamos a comprobar con la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada de la función y sustituimos el menos un cuarto en la segunda derivada. La segunda derivada en menos un cuarto y nos da que es mayor que 0. Como la segunda derivada en menos un cuarto es mayor que 0, eso quiere decir que presenta un mínimo relativo en menos un cuarto. Ahí está
comprobado con la segunda derivada, ¿vale? Lo podéis hacer las operaciones. Entonces ahora vamos a ver las coordenadas de ese mínimo. ¿Cómo hacemos las coordenadas? Pues siempre que tengamos que hacer las coordenadas de un punto, tenemos que sustituir el valor de la x en la función original, ¿vale? En la que primero nos dieron, que es la que vamos a representar, que es 3 por x a la cuarta más x cubo menos 1. Sustituimos el menos 1/4 en la x, ¿vale? Si queréis, pues aquí lo hemos hecho ya con calculadora. Sería 3 por menos 1/4 a la 4, que esto daría positivo, más menos 1/4 al cubo, que daría negativo, menos 1. Me da menos 1,003. Lo hago. El punto mínimo, el mínimo relativo de esta función sería en x menos 1/4, ¿vale? Aquí lo tengo representado, y menos 1. Este sería el mínimo relativo de esta función. Luego también nos preguntan cuántos puntos se anula la función, perdón. Entonces vamos a hacer la representación para que veáis. Si cogemos un valor positivo muy grande, este nos va a dar positivo. Por ejemplo, hemos hecho f de 10 para ver más o menos por dónde va. Entonces nos va a dar por aquí arriba. Si hacemos f de menos 10, es decir, un valor negativo, también el resultado es positivo, ¿vale? En los dos casos es positivo, luego está por encima del eje x, ¿vale? Los valores son positivos. Y en el mínimo, que solo hay uno, es negativo, luego solo va a haber un paso al eje negativo de la y. Luego, ¿cuántos puntos de corte va a haber con el eje x? Es decir, ¿cuántas veces se anula la función? Pues 2, ¿vale? En esos dos puntos que exactamente no sabemos cuáles son. Tendríamos que resolver esa ecuación. Pero no son valores exactos. Entonces hay que dar el razonamiento un poco sin resolverla, porque no son valores exactos, teniendo en cuenta que la función, la monotonía, es decir, que decrece hasta menos 1/4 y luego ya va a crecer. Entonces, como decrece hasta este punto y luego ya va a crecer, y para valores negativos y para valores positivos es positiva, pues la función ya no va a volver a bajar del eje negativo al eje negativo de la y, ¿vale? Solo va a haber esta vez que baja en este mínimo, porque si bajara otra vez tendría que haber otro mínimo, otro máximo, tendría que hacer así. Entonces solo va a haber esos dos puntos de corte, ¿vale? Aunque esta función, al ser de grado 4, podría tener hasta 4 puntos de corte, es decir, la solución de esta ecuación, cuando la igualamos a 0, que es lo que nos están mandando allá, el número total de puntos donde f de x se anula, y si la igualamos a 0, podríamos tener hasta 4 soluciones, pero no es el caso. En este caso, viendo la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento de la función, y que solo tiene un mínimo, tenemos que deducir que solo va a tener 2 puntos de corte, es decir, que solo se anula 2 veces. Vamos a ver ahora el problema o el ejercicio 6. Nos da la función x por e elevado a menos x y nos mandan a hallar dominio, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Y además dice esbócese su gráfica. Bueno, pues vamos a empezar por el dominio. El dominio de la función es todo R, porque la función x por e a la menos x la podríamos escribir también como x partido e a la x. Entonces, esta función se puede hacer o podemos sustituir cualquier valor de x, ¿vale? El denominador nunca va a ser 0, porque a la menos x nunca puede ser 0. Luego, el dominio de esta función es todo R. Seguimos con las asíntotas. Las verticales, no va a haber asíntotas verticales porque no tienen ningún punto de discontinuidad. Es decir, no hay ningún punto que nos haga que no se puede hacer la operación de la función o que se anule el denominador, ¿vale? Entonces, en ese caso, no, para que haya asíntotas verticales, tiene que haber algún punto tal que el límite, cuando x tiende a ese punto, ¿vale? A esa a, el límite de esa función nos dé más menos infinito o infinito menos infinito. Entonces, este no es el caso. Entonces, no hay asíntotas verticales. Vamos a ver horizontales. Las horizontales serían de la forma y igual a b. Y esa b la hallamos como límite cuando x tiende a infinito de la función. O sea, cuando hacemos el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito de la función nos da un número, ¿vale? Un número b, pues la recta igual a b será una asíntota horizontal. Entonces hacemos este límite, ¿vale? Haciendo este límite lo ponemos como x partido e a la x con un cociente, sería 0 partido de 0, sería una indeterminación, aplicando el L'Hopital,
obtenemos haciendo la derivada de x y la derivada de a la x, entonces el límite este sería 0. Luego la recta igual a 0 sería una asíntota horizontal, ¿vale? La recta igual a 0 es el eje x, sería una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito. Vamos a ver lo que pasa en el menos infinito, si también sería asíntota horizontal. Si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Este límite sería menos infinito, luego no tiene asíntota. Cuando x tiende a menos infinito no hay asíntota, solo es cuando x tiende a infinito. Luego lo vamos a ver en la gráfica claramente. Entonces vamos a ver, ya que no tiene horizontal en el menos infinito, vamos a ver si tiene oblicua. La oblicua sería, primero calculamos la m como límite de f de x partido x, y al hacer este límite nos da infinito. Luego tampoco tiene asíntota oblicua en el menos infinito. Vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. Para ello hacemos la primera derivada, ¿vale? La primera derivada de esta función la tomamos como un producto y será la derivada de la primera, que será 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, que será x, por la derivada de e a la menos x, que la derivada de e a la menos x será menos, porque tendré que hacer la derivada de menos x, que es menos 1, por e a la menos x, ¿vale? Esta es la derivada de e a la menos x, entonces con este menos es el que va ahí ya puesto. Bueno, la derivada de esta función es e a la menos x menos x por e a la menos x, lo comprobáis. Entonces, para escribirlo de una forma mejor, sacamos factor común a e a la menos x y obtenemos 1 menos x por e a la menos x. Lo igualamos a 0. ¿Cuándo este producto va a ser 0? Pues cuando uno de los dos factores sea 0, es decir, cuando 1 menos x sea 0, con lo cual ya sacamos que x es igual a 1, o cuando e a la menos x sea igual a 0, que esto nunca puede ser. Luego de aquí ya no sale ninguna solución, porque e elevado a cualquier número nunca puede ser igual a 0. Luego nos quedamos con la solución x igual a 1. Entonces, este punto divide a la recta real en dos partes, desde el menos infinito al 1 y del 1 al infinito, es decir, los menores que 1 y los mayores que 1. Y en estas dos zonas tenemos que ver el signo de la primera derivada, ¿vale? Siempre para estudiar crecimiento y decrecimiento miramos el signo de la primera derivada. Entonces cogemos un número menor que 1, por ejemplo el 0, y lo sustituimos aquí y vemos 1 menos 0 por e a la menos 0, esto nos va a dar positivo. Y luego cogemos un número mayor que 1, por ejemplo el 2, y los volvemos a sustituir, pero en la primera derivada será 1 menos 2 por e a la menos 2, aquí lo tengo, y eso me va a dar negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que en este intervalo de menos infinito a 1 la función va a ser creciente y de 1 a infinito la función va a ser decreciente. Aquí lo tenemos ya. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento será de menos infinito a 1 la función es creciente, ¿vale? Y la de 1 a infinito la función es decreciente. Entonces ya según este dibujo lo vemos ahí, en el punto donde cambia, la función pasa de creciente a decreciente, en ese punto va a haber un máximo relativo, en x igual a 1, ¿vale? Aquí ya lo vemos claramente, pero vamos a comprobarlo con la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada, lo mismo que antes, sería un producto, la derivada de la primera, que sería menos 1 por la segunda sin derivar, más esta sin derivar, 1 menos x, por la derivada de esta. Y al hacer la derivada de esta nos aparece un menos, que es ese menos que hemos colocado ahí ya delante. Sacando el factor común a e a la menos x, obtenemos que la segunda derivada es menos 2 más x por e a la menos x. Si hacemos el valor de la segunda derivada en el 1, comprobamos que es menor que 0. Luego ya podemos asegurar que en el punto x igual a 1 hay un máximo. ¿Y qué coordenadas tiene ese máximo? Pues para ver la coordenada y de ese máximo, la coordenada correspondiente a x igual a 1, siempre hay que ir a la función original, ¿vale? Siempre que vamos a hallar una coordenada, vamos a la función original. Sustituimos el 1 en la x y obtenemos que el punto máximo es 1 e a la menos 1. Luego ya cuando vayamos ahora a representar ya estos valores los hacemos con la calculadora. Bueno, ahora estudiamos la concavidad y la convexidad. Ya hemos hecho la segunda derivada, la teníamos hecha arriba. Entonces, la igualamos a 0 para ver en qué puntos hay cambio de curvatura. La igualamos a 0 y obtenemos igual que antes. Tenemos un producto de dos factores que es igual a 0, es porque el primer factor es 0, de ahí sacamos x igual a 2, o el segundo factor es 0.
pero como antes, este nunca va a ser 0. Luego solo tenemos una solución, x igual a 2. Dibujamos x igual a 2 en la recta real y vamos a tener dos zonas, los menores que 2 y los mayores que 2. Entonces, para los menores que 2, pues por ejemplo sustituimos el 0. Ahora que vamos a estar viendo el signo de la segunda derivada, ¿vale? El signo de la segunda derivada, que la tengo aquí, ya me olvido de la primera. Entonces, voy a ver el signo de la segunda derivada, que es la que me dice la concavidad y la convexidad. Sustituyo un punto menor que 2, por ejemplo el 0. Hago esto y esto me va a dar negativo. Luego va a ser cóncavo hacia abajo, ¿vale? Lo de cóncavo y convexa ya sabéis que hay un poco lío. Bueno, nosotros sabemos que es así, de esta forma, hacia abajo, ¿vale? Cóncavo hacia abajo. Y ahora miramos para los mayores que 2, pues sustituimos el 3, en la segunda derivada sustituimos el 3 y este valor me va a dar positivo. Luego, para los mayores que 2, la función va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, desde menos infinito a 2 tiene esta forma, cóncava hacia abajo, y de 2 a infinito, cóncava hacia arriba, esta forma, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los puntos de inflexión. Lógicamente, en el punto 2, pues vamos a comprobar que hay un punto de inflexión. ¿Dónde puede haber un punto de inflexión? Pues en el punto donde se anula la primera derivada, que es en el caso del 2, y ahora lo que tenemos que comprobar es que en ese punto la tercera derivada sea distinto de 0. Entonces, hacemos la tercera derivada, otra vez derivando lo mismo, y obtenemos que la tercera derivada es 3 menos x por e a la menos x. Sustituimos el 2 en esa función y vemos que es distinto de 0. Luego, en x igual a 2 hay un punto de inflexión y sus coordenadas son 2 y 0,27. ¿Este 0,27 dónde lo he sacado? Pues de sustituir el 2 en la función original. Siempre que quiera hallar las coordenadas de un punto, para luego dibujarlo, siempre tengo que sustituir la x correspondiente en la función original. Cuidado con esto. Vamos a hacer el esbozo de la gráfica. Tenemos todo lo que hemos hecho en los pasos anteriores. Creciente de menos infinito a 1, decreciente de 1 a infinito, el máximo en 0,36, de menos infinito a 2 es cóncava hacia abajo, de 2 a infinito cóncava hacia arriba y hay un punto de inflexión en el punto 2, 0,27. Y además una asíntota horizontal en el eje, en la recta, igual a 0, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces, para representar, si no lo tenemos muy claro con todo esto, pues damos algún valor más. Hemos dado el menos 1, el 0, el 1 ya lo teníamos como máximo, el 2 como punto de inflexión y otro punto, el 3. Entonces, dibujando, vemos esta gráfica. Aquí vemos en el 1 que tenemos un máximo, ¿vale? Tenemos que desde menos infinito a 1 es creciente y del 1 al infinito ya va decreciendo. El máximo está en este punto, el máximo relativo, en el 1, 0,36. Luego tenemos que hasta el 2 es cóncava hacia abajo y del 2 al infinito sería cóncava hacia arriba, ¿vale? Y en el 2 es donde cambia de tipo de curvatura, de cóncava a convexa o de cóncava hacia abajo a de cóncava hacia arriba. Y luego además en el eje, o sea en la recta igual a 0, que es esta, el eje x, hay una asíntota. Habíamos visto que cuando x tiene infinito, la función tenía una asíntota en y igual a 0, ¿vale? Cuando x tiene infinito, la función o la curva se va acercando a la recta igual a 0, pero no llega a tocarla. Pero en el menos infinito nos había salido que no había asíntota horizontal. Como veis, en el dibujo se ve claramente que en el menos infinito no hay asíntota horizontal, pero en el infinito sí. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gustan, suscríbete. Gracias, chao. Además ahora los ejercicios 7 y 8 estarán en otro vídeo.